Hola. Aterrizando un poco con los conceptos, me acabo de acordar que no les dije la materia de la semana, pero esencialmente ahora ya estamos saltando al nuevo capítulo, al 4 si mal no entiendo, el de ecuaciones de canales. ¿Ya? Los videos anteriores están relacionados con descripciones generales, una introducción a canales y clasificación. De manera tal que ahora entramos directamente en lo que son las ecuaciones que rigen que permiten describir qué es lo que está ocurriendo en canales. ¿Ya? Y sin lugar a dudas, una de las principales ecuaciones es la ecuación de energía específica en canales, donde, si es que nosotros nos acordamos que el Bernoulli es igual al b cuadrado dividido por g, la altura de velocidad, más la presión dividido por gamma, más la cota del punto en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Podemos tomar una sección irregular de cualquier forma. Imagínense un cauce de un río. ¿Ya? En este caso de acá, nosotros vamos a tener una serie de geometrías que nos van a ser útiles para poder describir el sistema. Uno es la profundidad h, la profundidad máxima. ¿Ya? Del cauce, si nosotros tomamos nuestro datum ZF, vamos a llamar que va a ser la cota de fondo, del punto más profundo, ¿ya? Del punto más bajo del cauce. ¿Ya? L se conoce como el largo superficial. Y ¿qué más? Eso, ¿ya? Bueno, y área, el área, escurrimiento. ¿Ya? Entonces, esas son definiciones más o menos genéricas. Y la idea es ver, bueno, qué es lo que ocurre con el Bernoulli dentro de este sistema. Porque como bien sabemos nosotros, las ecuaciones que ya conocemos para tuberías son igualmente válidas para canales en términos generales. O sea, siempre vamos a estar hablando del Bernoulli, que va a tener una altura de velocidad más una altura de presión más una cota geométrica. Pero aparecen algunas diferencias, en particular el área de escurrimiento depende de la altura y la velocidad también depende depende de la altura y la presión también depende de la altura. Esa es una, y lo otro es que a diferencia de lo que ocurre en una tubería, la presión es un dato. En este caso de acá nosotros sabemos que la presión acá arriba de la superficie libre es igual a la presión atmosférica, es igual a cero, en todo el canal. ¿Ya? Así que generalmente nosotros sí vamos a poder decir Bernoulli en 1 es igual a Bernoulli en 2 más las pérdidas friccionales. Lo que pasa es que nosotros no conocemos la velocidad, no conocemos la altura de velocidad, por lo tanto es el v cuadrado dividido por 2g por f por l dividido por d. Ese término ahí no es directo, ¿ya? Y se tiene que ir calculando directamente cuánto vale la velocidad en cada uno de los puntos de manera tal de poder calcular cuánto vale la fricción. Antes de llegar a todo ese análisis tenemos que ver qué es lo que ocurre entonces con el Bernoulli. Entonces sí, definido como el Bernoulli promedio. En alguna parte del apunte de mecánica de fluidos, nosotros se define como el B promedio, de arriba, es el Bernoulli, el Bernoulli. El Bernoulli promedio se define en función del coeficiente de Coriolis por B promedio cuadrado dividido por 2G más P partido por gamma más Z. ¿Ya? Donde este término acá de la presión, como estamos trabajando con el Bernoulli promedio,
va a ser igual a 1 dividido por el área de escurrimiento por la integración del área de P partido por gamma más Z, y todo esto acá integrado a de área. ¿Ya? Lo voy a escribir de esa forma acá, donde alfa es el coeficiente de Coriolis, que podemos decir que es aproximadamente igual a 1, así que vamos a estar trabajando directamente igual durante todo el curso vamos a estar trabajando con el coeficiente Coriolis igual a 1, ¿ya? Y de manera tal de que la velocidad promedio la vamos a calcular directamente como el caudal dividido por el área, ¿ya? Aquí viene un supuesto. Hidrostática tal que P partido por gamma más Z es una constante, ¿ya? Es una constante en el área, o sea, se cumple que la presión va aumentando con su profundidad y ese tipo o sea, de la manera como usted haya entendido de hidrostática, pero en general yo puedo decir que la presión motriz, ¿ya? Que esto va a ser la presión motriz dentro de la sección de escurrimiento va a ser una constante, ¿ya? Por lo tanto, cuando integramos una constante, me quedaría la constante fuera, me queda la integral de A dividido por el área, así que eso de ahí queda esencialmente 1. Por lo tanto, tenemos que el Bernoulli promedio va a estar definido como el Q cuadrado 2G el área cuadrado más lo que sería esta constante de integración, ¿ya? O sea, el valor de la presión motriz en todo el sistema. Ustedes pueden hacer el análisis y van a llegar que en general este término acá, la presión dividido por gamma más Z, la podemos evaluar en cualquier punto del canal, ¿ya? En cualquier punto en la vertical, donde nosotros conozcamos tanto la presión como la cota. Conviene entonces pararse acá en el punto genérico, en el punto de más abajo, donde la presión va a ser igual a gamma por h por coseno de teta, eso en el caso genérico, más, digo esto acá dividido por gamma, más la cota de fondo, de manera tal de que la presión motriz dividido por gamma va a ser igual a h coseno de teta más zf, donde este término acá, donde teta es el ángulo de la pendiente del canal. ¿Ya? O sea, cuando el canal está inclinado, la presión que nosotros vamos a tener en la base no es igual a ρgh, sino que es igual a ρgh coseno de teta, ¿ya? Producto de que está inclinado. Entonces tenemos definido de esta manera que el Bernoulli promedio va a ser igual al caudal al cuadrado dividido por 2G el área al cuadrado más h coseno de teta más la cota de fondo. Entonces aquí viene lo que es el concepto de la energía específica, porque es un análisis que se asocia generalmente a un caballero llamado Bakhmetev, por ahí estaba hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ese orden de magnitud en términos temporales, pero este mismo análisis también se asocia a un chileno llamado Ramón Salas Edwards, que llegó a conclusiones similares. Sin embargo, publicó el artículo en un congreso un par de meses después de Bakhmetev, y por eso todo el mundo se acuerda de Bakhmetev y no se acuerda de Ramón Salas Edwards. Lo que da indicio de que la mecánica de fluido, la hidráulica a nivel nacional siempre ha tenido importancia a nivel mundial. Ramón Salas Edwards y Francisco Javier Núñez, principalmente. Entonces tenemos que el Bernoulli promedio. ¿Cuál fue la gracia que identificaron este par de señores? Fue que si es que yo analizo todos los términos del Bernoulli promedio, voy a tener la altura de velocidad más el h coseno de teta. Estos acá son términos que dependen del flujo. Vale decir, de la profundidad, de la velocidad, del caudal, etc. Y la cota de fondo es básicamente una condición de borde, ¿ya? Donde esencialmente yo voy a tener parte del Bernoulli que va a estar asociado a la cota de fondo, donde ese Bernoulli puede ser o más grande o disminuir
porque precisamente yo puedo estar más arriba o más abajo, pero que en la práctica, desde el punto de vista del flujo que se está analizando, el hecho de estar más arriba o más abajo no cambia mucho. Sin embargo, existen estos dos términos de acá, que sería la altura de velocidad más la altura de presión, donde sí dependen del flujo, y ahí uno sí puede analizar qué es lo que está ocurriendo con las particularidades del escurrimiento en un cierto punto, independientemente de que esté más arriba o más abajo en términos de la cota. Así que lo que hicieron fue definir que este término de acá, como la energía específica en canales, que sería el término del Bernoulli, que depende, los dos términos del Bernoulli, que dependen directamente del flujo, ¿ya? Y no son una condición de borde dada por la cota del fondo, sino que depende estrictamente de lo que son las características del flujo. Y eso de ahí se conoce como la energía específica, que conoce el término de la altura de velocidad y de la altura de presión en la base del canal. El término H coseno de teta, si estamos hablando de las pendientes, el coseno del ángulo teta es relativamente chico, de manera tal que el coseno de algo chico es aproximadamente igual a 1. Por lo tanto, este término coseno de teta generalmente lo vamos a estar dejando fuera de las ecuaciones. Y vamos a estar trabajando directamente definiendo la energía específica como el V cuadrado dividido por 2G más H, ¿ya? Donde H está definida como la profundidad máxima del canal y no la profundidad media ni la presión, sino que solamente la profundidad máxima. Entonces, este concepto es importante, que permite dividir los términos del Bernoulli entre las cosas que dependen del flujo y las cosas que no dependen del flujo, que son básicamente una condición de borde. Y de aquí es donde van a aparecer las dos soluciones reales positivas y una serie de otras cosas que vamos a estar viendo en los videos de más adelante, para que vayan viendo qué es lo que ocurre. Y yo les quedo pendiente de escribir en un curso cuál sería la materia de la semana, que es esencialmente todo lo que estamos viendo ahora. Eso, nos vemos. Chao.